Buenas tardes. ¿Cómo están? Bien, yo también estoy bien, gracias a Dios. Vamos a ir abriendo la Biblia en Lucas capítulo 14, versículo 28. Voy a hablar algo sobre el sentido común. Hace tiempo que quería compartir esto con ustedes. El título de la enseñanza es ¿Murió el sentido común? Así como preguntando, ¿murió el sentido común? Y vamos a leer Lucas 14, 28. Dice así, está hablando Jesús aquí, dice, porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos? A ver si tiene lo que necesita para acabarla. No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Hace un tiempo apareció en un prestigioso diario en la ciudad de Nueva York, en los Estados Unidos, un anuncio, una esquela, un obituario pues, que decía, falleció don Sentido Común. Y la nota decía así, hoy lloramos la muerte de un gran amigo, don Sentido Común, que ha estado con nosotros durante muchos años. No se sabe con certeza la edad que tiene, puesto que sus registros de nacimiento se perdieron hace mucho tiempo, pero será recordado por haber cultivado lecciones tan valiosas como, por ejemplo, tener los pies en la tierra o no gastar más de lo que se gana, o los adultos, no los niños, son los que están al mando en el hogar. La salud de don Sentido Común comenzó a deteriorarse rápidamente cuando las regulaciones, aunque bien intencionadas, pero ineficaces, empezaron a sustituir a don Sentido Común. Noticias como, por ejemplo, la de aquel niño de 6 años que fue acusado de acoso sexual porque le dio un beso a una compañerita en la mejilla. O el caso de aquella maestra que fue despedida por reprender a un alumno indisciplinado. Todo esto fue empeorando la salud de don Sentido Común. Empezó a sentirse muy mal. Sentido Común perdió terreno cuando los padres arremetieron contra los maestros por hacer el trabajo de disciplinar a los chicos, algo que los mismos padres habían dejado de hacer con sus ingobernables hijos. Pero se agravó aún más la salud de don Sentido Común cuando las escuelas fueron obligadas por los gobiernos a pedir el consentimiento de los padres para poderle administrar una aspirina a un estudiante que le dolía la cabeza. Pero por otro lado, no podían informar las escuelas, los maestros a los padres cuando una estudiante quedaba embarazada y quería abortar. Sentido Común comenzó a perder las ganas de vivir. Comenzó a desfallecer cuando las iglesias se convirtieron en negocios. Y cuando los criminales comenzaron a recibir mejor trato que las víctimas. Sentido Común recibió una paliza cuando supo que ya no podía defenderse de un ladrón en su propia casa. Y si se defendía, el ladrón podía demandarlo por agresión. Sentido Común finalmente se rindió a su deseo de vivir después de que una mujer recibió una gran cantidad de dinero al derramársele por culpa de ella
una taza de café caliente. Ella demandó al restaurante y le pagó mucho dinero. Pero antes de morir, don Sentido Común ya había muerto su padre. Se llamaba don Honor. Su madre también murió. Ella era doña Justicia. Murió también la esposa de don Sentido Común. La señora se llamó Prudencia. Así se llamaba. También murió una hija que él tuvo que se llamaba Responsabilidad. Y también murió un varón que tuvo un hijo que se llamaba Raciocinio. Pero le sobreviven a don Sentido Común 5 hermanastros. Uno se llama Conozco mis derechos. Otro se llama Lo quiero ahora. Otro se llama Yo no tengo la culpa. Otro se llama Yo soy una víctima. Y el quinto se llama Yo hago lo que me da la gana. Fueron pocos los que asistieron a su funeral porque casi nadie se dio cuenta de que don Sentido Común había fallecido. Mataron al Sentido Común. Hechos, por ejemplo, como usted lo puede ver en los videos de alguien trepado en un árbol. Está el tronco, está la rama y cortando con un serrucho. ¿Los ha visto? No, pues eso es totalmente una falta de sentido común, pero grosero podríamos decir. O aquellos casos de gente obesa que queriéndose tirar a la alberca se suben a una sillita o a una mesa de plástico y lo agarran como trampolín y se vuela en pedazos por el 200 kilos de la persona, cae al suelo, se abre la frente o la nuca y comienza a decir que por qué Dios permitió eso. No quiero hacer sentir mal a nadie, pero los que se estacionan en las cocheras. Hace rato yo vi un anuncio, no sé quién fue, pero la señora estaba muy enojada porque iba a un compromiso. Eso es falta de sentido común. Repito, no quiero hacer sentir mal a nadie porque no sé quién fue y nadie supo. Pero en la mañana pasó lo mismo. O sea, rematando al sentido común. Y el que se puso ahí, que se estacionó, dijo, es que los que cuidan ahí los carros me dijeron, estaciónese aquí, pero es una cochera. No, pero no la usan. Digo, usted use el sentido común. Lo estamos rematando. O como hace 3 días salió en las noticias, una señora en el estado de Puebla o en la ciudad de Puebla fue a desayunar con sus amigas y dejó a su bebé de 4 meses encerrada en el auto. Por 3 horas estaba hirviendo y la gente que pasó oyó el llanto y querían romper los vidrios para sacar al bebé. Finalmente llega la señora, ay, mi bebé, mi bebé, mi bebé. Y la gente que estaba allí la agredió verbalmente, señora, y le dijeron hasta de que lo que se iba a morir. Pero es que estaba con mis amigas desayunando. No, es un remate total al sentido común. Déjeme darle una definición de sentido común. Es la facultad para orientarse en la vida práctica. Saber cómo comportarse, ubicarse. El sentido común, sin duda, nos ahorra cometer muchos errores, pero también nos ayuda a no cometer muchas tonterías, como el que corta la rama estando trepada en ella y el tronco acá y cortándole acá. El sentido común nos ayuda a calcular lo que es probable y lo que es improbable, lo que es razonable y lo que es absurdo. El sentido común es una facultad que poseen comúnmente los seres humanos, es algo que Dios puso. Pero en el caso de nosotros los cristianos tenemos que alimentar el sentido común con la sabiduría de Dios
con el discernimiento espiritual, con la misma palabra de Dios, mantenerlo aceitado para que nos funcione y sepamos cómo debemos de actuar en las distintas circunstancias. Hablaba con una chica hace unos días pasados, porque decía, no, pues yo sí me quiero casar, yo sí quiero esto. Le digo, no, está bien. Le dije, pero a ti se te van a acercar chavos que a lo mejor no te van a gustar. ¿Por qué no? ¿Cómo? No entiendo. Le digo, sí, mira, es que tienes tatuajes por todos lados. Se te va a acercar un tatuado. Ah, no, yo no quiero un tatuado. Pues es que... No, pero que no sé qué. Le dije, mira, fíjate, le dije yo, en una ocasión me invitaron a predicar a una iglesia y llegué. Todavía no llegaba el pastor. Finalmente llegó y se acercó a saludarme, y cuando yo lo vi, faltaban 10 minutos para empezar. El pastor iba de bermudas con sandalias. Y bueno, yo lo vi, y, hola, ¿cómo estás, pastor? Y total, no pensé nada. Y si me pasó algo por la mente, fue, pues ahorita va y se cambia. No, empezó la reunión, se subió con sus bermudas y con sus sandalias a dirigir la alabanza. Yo quisiera saber si alguien que va a solicitar un empleo, por ejemplo, una gerencia, sugerencia, un trabajo importante, va y se presenta con bermudas y sandalias. ¿Alguien haría algo así? Porque en la casa de Dios sí. O sea que los cristianos como también se nos atrofió el sentido común. Claro, ellos juzgan esto que digo como eres un religioso, pero vamos, digo, no hay que ser inteligentes hasta para juzgar y para decir acerca del punto, porque pues imagínense que yo me subo aquí vestido con el atuendo del Atlas. Imagínense. O como que no es propio, ¿no? Bueno, el sentido común es un don, es un regalo que Dios puso en el común de los seres humanos para saber distinguir todo lo que nos rodea, todo lo que es propio, juicioso, lo que está bien, lo que está mal, si es razonable o conforme a la razón o no, o lo contrario. Fíjense que alguien, queriendo resucitar a don Sentido Común, escribió de manera sarcástica lo siguiente, que le voy a leer a usted. Esto fue un mexicano, por cierto. Dijo, ¿quieres tener relaciones sexuales? No te preocupes, el gobierno te regala preservativos. ¿Ya tuviste relaciones sexuales sin preservativos? No importa, el gobierno te regala también la píldora del día después. Ah, pero ¿y si olvidaste tomarla? No te preocupes, el gobierno te puede realizar un aborto legal y sin costo para ti. Pero ¿y si tuviste el hijo? Pues no importa, el gobierno te va a pagar por ser madre soltera. Mira, te van a dar vales para que compres útiles y uniformes cuando lo mandes a la escuela. ¿No quieres trabajar? No importa, el gobierno te va a pagar por no trabajar. ¿Eres un vago? No importa, el gobierno te dará un plan social a cambio de tu voto. Ah, pero eso sí, si tú quieres estudiar, si quieres capacitarte, quemarte las pestañas, invertir, arriesgar, hasta romperte el lomo por producir, no te ilusiones, el gobierno te quitará casi la mitad de tu salario para financiar todo lo antes mencionado. ¿Dónde está el sentido común? Fíjense que la Biblia, el libro de libros, asocia el sentido común con el buen juicio.
Vamos a leer un texto en Proverbios 3:21. En la versión al día voy a leer este Proverbio 3:21, que dice así: Hijo mío, conserva el buen juicio, cuídalo el buen juicio. No pierdas de vista la discreción. Bien, en la versión en traducción viviente, una de las más recientes traducciones de la Biblia, Proverbios 3:21 dice: Hijo mío, mira cómo lo traduce el buen juicio. Hijo mío, no pierdas de vista el sentido común, ni el discernimiento. Aférrate a ellos. O sea, el sentido común, al cual debemos alimentar con la sabiduría de Dios, con la inteligencia de Dios, etcétera. Vamos a ver un ejemplo en la Biblia de cómo cuando se usa el sentido común, todo marcha bien, pero en cuanto pisoteamos, lo mínimo que podemos decir acerca de la sabiduría humana es el sentido común, y cuando se le pisotea y se le hace a un lado. Vamos a ver el caso de un rey. El rey se llamaba Roboam. ¿Cómo se llamaba el rey? Roboam. Bueno, Roboam fue hijo del rey Salomón. Salomón, los últimos días de su reinado, él no se portó muy bien con sus gobernados. Les aumentó los impuestos. ¿Dónde he oído eso? ¿Dónde he oído eso? Pero de una manera grotesca. Puso sobre ellos cargas de impuestos y demandas, quizás para soportar la corte que él tenía ahí en el palacio. Pero vamos a leer. Resulta que muere Salomón y Roboam hereda el trono, rey. Y dice Primera de Reyes, capítulo 2, versículo 1, que Roboam fue a Siquem, porque todo Israel había venido a Siquem para hacerle rey. Y aconteció que cuando lo oyó Jeroboam, hijo de Nabat, que aún estaba en Egipto, donde había huido delante del rey Salomón y habitaba en Egipto, enviaron a llamarle. Vino pues Jeroboam, que no estaba de acuerdo con lo que Salomón había hecho, y toda la congregación de Israel, y hablaron a Roboam diciendo, o sea, vienen, representan al pueblo, van ante el nuevo rey y le dicen: Roboam, tu padre agravó nuestro yugo. Aquí se refiere a los impuestos desmedidos que pusieron sobre los habitantes de Israel. Tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora, incluyendo el gasolinazo, mas ahora, dice, disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre. Fíjense cómo no le dice quita los impuestos, porque por sentido común ellos sabían, los habitantes de entonces en Israel, que había que pagar impuestos para que la nación funcionara. No dijo quítanos los impuestos, no, quítanos algo. Aquí está claro. Disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros, y te serviremos. Conozco un hermano, bueno, ya no ha sido uno, ya han sido varios, pero al que me estoy refiriendo es un hermano que estuvo aquí en Casa de Oración muchos años, pero que ahora vive en los Estados Unidos. Y en una ocasión, hablando así con él, me dice, no, dice, aquí, a donde porque yo vivo en una ciudad muy bonita del estado de Texas. Dice, no, hombre, no, pastor, me dice, aquí da gusto pagar los impuestos. Y como mexicano, pues eso suena rarísimo, ¿no? ¿Cómo que te da gusto? Dice, no, aquí da gusto. Busca un hoyo, busca una lámpara fundida. La verdad no había. Una vez visitando precisamente el estado de Texas, Houston, un pastor de ahí de Houston me dijo, me andaba enseñando ahí la ciudad, muy bonita también, por cierto.
Me dice, oye, fíjate que aquí cerca hay una estatua de Santana, el que vendió la mitad de México. ¿Tú no te ofendes? Le digo, no, pero llévame para reclamarle. ¿Cómo? Dice, sí, llévame para reclamarle. ¿Por qué no vendió todo? Nos dejó el patio como patio trasero, pero todo lo que es Texas, Arizona, Nuevo México, primer mundo, y acá ya cuarto, quinto, ya ni sabe uno. Fue un evento allí entre broma y broma, pero pues es la verdad. Y bueno, dice, disminúyenos algo del pesado yugo y te serviremos. Versículo 5, y él les dijo, vayan, y de aquí a 3 días vuelvan. Y el pueblo se fue. Entonces el rey Roboam, lea con atención, pidió consejo. ¿Qué pidió? ¿De quiénes? De los ancianos que habían estado delante de Salomón su padre cuando vivía, y dijo, ¿cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo que ha venido a pedirme ciertas cosas? En primer lugar, déjeme definir lo que es un anciano. La Biblia habla de ancianos refiriéndose a los pastores, pero aquí no son los pastores, son gobernantes que habían caminado con sabiduría, que no estuvieron de acuerdo con cómo Salomón terminó su reinado. Gente de experiencia, de corazón sensible, gente que en verdad hacía bien a la población, pero finalmente el rey tomaba la última decisión. Vemos aquí que Roboam hizo lo correcto. Su sentido común lo hizo hacer lo correcto, pedirle consejo a los de experiencia, a los honestos, a los íntegros, a los que en realidad ayudaban al pueblo a vivir lo mejor posible. Utilizó bien su sentido común, hizo lo pertinente, lo prudente y lo sabio. Bueno, aquí quiero abrir un paréntesis para leerles Proverbios capítulo 2, versículo 1, porque allí habla precisamente de esto, del sentido común. Lo voy a leer en la versión Palabra de Dios para Todos. Proverbios 2:1. Dice así: Hijo mío, ¿cuántos son hijos de Dios? Es para nosotros. Para nosotros. Hijo mío, no te duermas. No se cree. Hijo mío, dice, acepta lo que te digo. ¿Cuántos van a aceptar lo que vamos a leer? Ya más poquitos, pero pues ahí la llevamos. Acepta lo que te digo y ten siempre presente mis mandamientos. Porque es de esos mandamientos con los que debemos alimentar nuestro sentido común. Porque este nos va a hacer las cosas por sentido común, de acuerdo a la equidad, a la justicia, a lo correcto con mi esposa, con los demás, con los patrones, con los empleados, mis compañeros, mis amigos en la escuela. Dice el versículo 2, presta atención a la sabiduría y conságrate de todo corazón a la inteligencia. Hay que mandarle estos proverbios a la señora que dejó su niño en su camioneta por 3 horas. ¿Verdad que sí? Sería bueno que leyera algo así, ¿no? Dice el versículo 3, llama con todas tus fuerzas a la inteligencia. Llámala. Y pide a gritos entendimiento. Pide a gritos entendimiento. Versículo 4. Busca la sabiduría como si fuera plata. Así como nos afanamos en buscar dinero que se necesita, pero todo tiene un límite en esa búsqueda. Porque si en esa búsqueda sacrificas cosas que realmente valen más que el dinero, tu sentido común te está llevando mal, no te está ubicando. Busca la sabiduría como si fuera plata, como si fuera un tesoro escondido. Entonces, dice, aprenderás a respetar al Señor. Sabrás cómo conducirte delante de Dios y de los demás.
Un varón de aquí de la congregación me dijo: pastor, ahora que vienen los calores, pues dé una predicación de que pues las hermanas no vengan con la espalda descubierta. Yo le dije: pues, y cuando estoy preparando este mensaje del sentido común, bueno, pues entra ahí, entra perfectamente. Porque entonces tú vas a tener un sentido de ubicación. Vas a respetar al Señor en todos tus pensamientos, tu ser interior y tu ser exterior. ¿Sí o no? Con sentido común. Un pastor, miren lo que le pasó. Inició la congregación y tenía no mucho, ya tenía sus ovejitas, su rebañito. Y dijo: voy a hacer un convivio en un centro recreativo tipo Chimulco, como los que tenemos aquí, ¿no? Y les dijo: hermanos, queremos hacer una reunión de convivio, la coinonía, el compartir juntos, comer, convivir. Así es que, hermanos, para tal día es el convivio, pero es de traje. Bueno, esa es una expresión bien mexicana, ¿no? Que Toño seguido nos le explica. Traje pozole, traje tortas, traje de comer. Y me dice el pastor: pues, ¿qué crees, pastor? Le digo: ¿qué? Llegó un hermano de traje. ¿Lo puedes creer? Le dije: no, llegó de traje. Y pues llegó al centro recreativo y pues todos con bermudas. Y cuando llegó, la esposa le va diciendo: te dije, pero es que el pastor dijo de traje. Sí, pero si vas a un centro recreativo, o sea, ¿hay cómo explicárselos? Es tan difícil explicar algo así. Pues llegó de traje. Oiga, pues es que usted, no, hermano, pero, ay, perdón. Y pues se quitó la corbata y los zapatos de vestir y todo, ¿no? Y la señora venía de tenis y de mezclilla. Tú dices: ¿qué cosas se dan, no? En fin, sigo leyendo. Versículo 5: entonces aprenderás a respetar al Señor y sabrás lo que es conocer a Dios. O sea, sabrás cómo ubicar todo en su lugar, porque el Señor es el que da la sabiduría. El conocimiento y la ciencia brotan de sus labios. Él da sabiduría a la gente que es justa con los demás. Está hablando del trato hacia los demás, ¿eh? Y protege a los que viven honestamente. Bueno, hasta aquí vemos que la sabiduría, la inteligencia, el entendimiento, la integridad mantienen en óptimas condiciones el sentido común de nosotros. Bueno, el versículo 7, en la versión, en traducción, Nueva Traducción Viviente, se lee de esta manera, fíjense. Lo leo en la anterior versión. Él da sabiduría a la gente que es justa con los demás y protege al que vive honestamente. Fíjense lo que dice Proverbios 2:7 en la versión Traducción Viviente. Al que es honrado o íntegro, respeta a Dios, etcétera, etcétera, Dios le concede el tesoro del sentido común. La idea es esta: que está bien aceitadito, bien funcional el sentido común. Él es un escudo para los que caminan con integridad. Entonces el sentido común está latente, hay sabiduría depositada ahí, inteligencia, etcétera. Ahora, volvamos al versículo 8 de Proverbios 2, en la versión que estábamos leyendo. Sigue instruyendo, dice: cuida el camino de los justos, o sea, el Señor y el sentido común, el buen juicio, y protege la senda de los que son fieles. También dice el 9: comprenderás lo que es la justicia. Comprenderás, entenderás, te ubicarás, y tu sentido común siempre te va a dar entendimiento, te va a hacer que inclines el corazón
hacia la justicia, lo justo, lo correcto. Comprenderás lo que es la justicia, la honestidad y la igualdad y todo buen camino. La sabiduría entrará en tu corazón y te gustará el conocimiento. Versículo 11. La prudencia te protegerá y el entendimiento te cuidará. Wow. Ahora, nos quedamos en que Roboam, el rey, pidió consejo a los ancianos. Vamos a ver qué consejo le dieron al joven rey Roboam. Vamos a 1 Reyes 12:7. Ellos le hablaron o le respondieron diciendo, o sea, el consejo, y le dice: mira, Roboam, si tú fueres hoy siervo de este pueblo y lo sirvieres, híjole, cómo me gustaría decirle esto a cada candidato a la República de México, la verdad. Si tuviera la oportunidad, le predicaba en 2 minutos todo este mensaje. No sé cómo le haría. Porque Salomón terminó sirviéndose del pueblo, lo cual Dios reprueba y reprocha. Pero no faltarán los hombres justos, honestos, que no están de acuerdo con ese tipo de gobierno. Como los ancianos estos, y le dijeron: mira, sírveles al pueblo, trátalos bien, procura cumplir tus promesas. Ahora que diste tu primer discurso como rey, les dijiste que les ibas a poner allá en Arenales Tapatíos, les ibas a poner drenaje, ponles drenaje. No te robes el presupuesto. ¿Hay algún político aquí? Escuchen el consejo de Dios. Porque desgraciadamente sucede lo contrario. Se sirven de la gente. Pues últimamente nos ha tocado más o menos por ahí algunos, pues que ahí la llevan. Bueno, ya nos pavimentaron aquí, ya no hay hoyos y no se endeudaron. Bueno, y dijeron: no, ¿por qué? Si es de los impuestos. Entonces, ¿por qué los otros no lo hicieron? Pues porque se lo robaban. No, Roboam, tú no vas a hacer eso. No, sirve al pueblo, sírveles, gobierna para ellos con justicia. No dejes que deshonren tu reinado y tu gobierno, dejándote sobornar o aprovechándote del puesto, haciendo negocios para enriquecerte. ¿Dónde he oído eso? No me acuerdo. Y luego dicen los ancianos: respóndeles buenas palabras. O sea, respondiéndoles buenas palabras, si tú les hablaras, o sea, háblales bien, no seas prepotente, no seas grosero, trátalos bien, porque en cierta manera ellos son los que a través de sus impuestos pues te están manteniendo toda la corte aquí donde tú vives. Y mira dónde vives, en un palacio de gobierno, allí por Avenida Alcalde. Dice: si tú haces eso, ellos te servirán para siempre de buena gana, pagarán sus impuestos de buena gana, porque verán que tú eres un hombre justo. Haz esto, Salomón. Híjole, parece como una ilusión esto, ¿verdad? Así como que, no. Claro, porque pues, el sentido común está rematado, el sentido común. Ahora, ¿qué hizo Roboam al final? Hizo en primera instancia lo correcto. Por sentido común, cuando le dicen: bájale un poco, mira, entendemos que hay que pagar impuestos, pero tu papá nos agobió, bájale algo y mira, te vamos a servir bien, vamos a hacer una nación del primer mundo, qué sé yo. Y él inmediatamente responde y piensa y dice: voy a ir con los de experiencia a que me aconsejen, voy a ir con los honestos, con los sabios, con los íntegros. Pero ¿qué sucedió al final? Vamos a leer 1 Reyes 2:8. Pero él, o sea, Roboam, dejó el consejo que los ancianos le habían dado.
O sea, tomó esa iniciativa que el sentido común le había hecho reaccionar de inmediato y lo aventó al pozo. Y dejó el consejo que los ancianos le habían dado. Y fíjate lo que hizo. Y pidió consejo de los jóvenes que se habían criado con él y estaban delante de él. Y les dijo: ¿cómo aconsejáis vosotros que respondamos a este pueblo que me ha hablado diciendo: disminuye algo del yugo que tu padre puso sobre nosotros? ¿Qué les digo? Entonces los jóvenes que se habían criado con él le respondieron diciendo: así hablarás a este pueblo que te ha dicho estas palabras: tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminúyenos algo. Así les hablarás. Y es el consejo de los jóvenes: el menor dedo de los míos es más grueso que los lomos de mi padre. Uy, uy, uy. Versículo 11. Ahora pues, eso le está diciendo a los jóvenes lo que hay que responderles a la gente. Diles: versículo 11, ahora pues, mi padre os cargó de pesado yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo. Esto me suena a gasolinazo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Al tercer día vino Jeroboam con todo el pueblo a Roboam el rey, según el rey les había mandado, diciendo: vuelvan a mí al tercer día. Y el rey respondió al pueblo duramente, todo lo contrario al sentido común, y les habló duro, prepotente, despreciativo. Y le habló al pueblo duramente, dejando el consejo de los ancianos que le habían dado. Y les habló conforme al consejo de los jóvenes, diciendo: mi padre agravó vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, yo os castigaré con escorpiones. Es como si una joven que tiene, lo típico, ¿no? Aquí está una muchacha joven que tiene una amiga, su mejor amiga, la íntima amiga. Y un día va esta joven, así anda preocupada, y le dice: oye, te veo preocupada. Es que fíjate, bueno, tú sabes de Pablo, mi novio. Me pidió la prueba del amor. Ustedes entienden qué significa la prueba del amor: que se acostara con él. Pero no sé, ¿tú qué me aconsejas? En lugar de ir con su madre, va con una que a lo mejor se ha acostado con 5. ¿Qué espera que le diga una joven que está prisionera de las pasiones juveniles? Que no tiene experiencia, que aunque haya visto un montón de jovencitas embarazadas, ella piensa que a ella nunca le va a pasar. No, mira, hazle como yo, el gobierno te paga todo. En lugar de ir con su madre o con una maestra entendida, con alguien de experiencia que sepa de los asuntos de la vida, a pedir un consejo, o el jovencito, la típica, igual, desecha el consejo de su padre. Y luego va con sus amigos y le dice: pues mi papá dice: tu papá es igual que el mío. Son viejos ya, no, mira, lo mejor que debes hacer es disfrutar la vida. Pues éntrale a la marihuana, total que no pasa nada. Al contrario, tú que vas a ser arquitecto y los números, mira, te eleva bien chido. Y los números acá, y ahí va el otro a fumarle. Eso fue lo que hizo Roboam. Desechó el consejo de los de experiencia. Jóvenes, los que queden aquí porque salieron allá a su clase, pero voy a predicar, no les digan, y les voy a dar con todo. En el evento voy a predicar. Bueno, los voy a desafiar a que sean jóvenes como los de la Biblia. Y Roboam cometió un grave error. Su fin fue terrible. No le fue bien, obviamente. ¿Cómo le va a ir bien? Proverbios 7:7, en la versión traducción viviente, miren lo que dice: vi a unos muchachos ingenuos
En otra versión dice, vi a unos jóvenes faltos de prudencia. ¿Sabía usted que la razón número 1 o número 2 de muerte en México, no sé si está en el primero o en el segundo lugar, de muerte en México son los accidentes automovilísticos? ¿Sabían eso o no? Bueno, ¿sabían también ustedes que de un 70-85% de los fallecidos y de los que provocan los accidentes son jóvenes? ¿Sí sabían o no? ¿Por qué? Porque si hay algo que caracteriza a los jóvenes es la imprudencia, la falta de sentido común. A ver. Aquí tenemos un doctor, 30 años de edad, jovenazo, ¿no? 30 años, que cura la salud de las personas, pero él fuma. Y aunque tiene la cajetilla de cigarros ahí y lee claramente que dice, este producto es nocivo para la salud, con unas letrotas de este tamaño, produce cáncer. A ver, explíqueme cómo un generador de salud o cuidador de la salud no utiliza lo mínimo que Dios le dio al ser humano, que es el sentido común, y fuma. ¿Alguien me puede explicar eso? Algo anda mal, muy mal. Vi a unos muchachos ingenuos, imprudentes, dice esta versión. Pero luego añade así, vi a uno en particular, dice, que le faltaba sentido común. Así dice esta versión, me encanta. Que le faltaba sentido común. Ahora, ¿a qué se refiere? No lo vamos a leer todo, usted lo puede leer después, pero el contexto es de que iba había un grupo de jóvenes allí, pero uno en particular al que le faltaba sentido común. Los demás también todos así imprudentes y etcétera. Pero dice, de pronto dice, se acercó una mujer casada y se le insinuó al muchacho. Y se le colgó del cuello y le dijo, a ti te andaba buscando, a mí. Léalo en la Biblia, ahí está. Dice, a mí, dice, sí, porque mi marido no está. Vamos a mi casa, acostémonos. Así dice la versión esta. Dice, y el joven fue como un animal que va al degolladero, dice. Así dice la escritura. La versión Reina Valera dice, claro, para el mexicano es un poco, pero así dice la Biblia. Dice, es como el buey que va al degolladero. Ningún doble sentido, ¿eh? Así dice, y búsquelo. Proverbios capítulo 7, búsquelo, ahí dice, es como el buey que va al degolladero. Él cree que de maravilla, de lujo y que le va a pasar súper. Yo tuve amigos que fueron asesinados porque fueron encontrados en la cama de mujeres casadas. ¿Conoce algún caso por ahí? No hace mucho. Un cadáver de esos que a diario recogen por las calles de Tlajomulco, que estaba mutilado de sus partes. Y había un letrero que decía, por meterte con mi esposa. Y la Biblia dice que es ni el mínimo sentido común de este ingenuo y torpe. Bueno, pues aquí le dan pan que llore. ¿Ha oído eso? Pues muchos se han tragado ese pan y cómo han llorado. Pero a grito tendido, ¿eh? Porque ni siquiera usaron el sentido común para decir, bueno, es que esta señora tiene hijos, ¿cómo se le ocurre a esta mujer ofrecérseme? ¿O cómo se le ocurrió a un varón asediar a una mujer que no es su esposa? Por favor. Volvamos al rey Roboam, porque resulta que su falta de sabiduría, de prudencia, de pisotear aún lo mínimo que era el sentido común, provocó una división en el pueblo de Dios.
Fue ahí cuando se dividió Israel en dos naciones, la nación de Israel y la nación de Judá. El reino del norte y el reino del sur. 10 de las tribus de las 12 se fueron al reino del norte y 2 quedaron en el reino del sur, que era el reino de Judá. Se dividió como las Alemanias, ¿sí? En los tiempos allá de la guerra, que quedó dividida por un muro y quedaron familiares de ambos, de los dos lados, una catástrofe. ¿Por qué? Porque desechar el consejo de los de experiencia, como son los padres, las madres, los maestros, gente adulta, los pastores en una congregación, desechar el consejo de ellos provoca lo que provocó Roboam: división, todo tipo de división, divisiones en el matrimonio. ¿Por qué? Porque no hay sentido común. A ver, ¿cuántos de ustedes se van a ir de vacaciones? Ahora que vienen unas vacaciones ahí de Semana Santa, ¿algunos van a salir? Levante la mano. No, no los voy a regañar. Qué bueno, se inviten. No. ¿Se van a ir de vacaciones? Ok, espero, Dios quiera, bueno, Él sí quiere, que esas vacaciones no las tome endeudándose. Es lo peor que puede hacer. Endeudarse por tomar vacaciones. Mire, Chapala no se raja. Si no tiene, no gaste lo que no tiene, pero no se endeude. El sentido común de su esposa se lo va a decir: oye, viejito, pero debemos esto y esto y otro. ¿Y cómo? No, tú, gloria a Dios, va a decir el sabio. No, sí, viejito, gloria a Dios, pero mira, es que ya debemos la letra del carro, ya debemos esto, y ahora de las vacaciones durante 18 meses, no, pero lo divertido, ¿quién nos lo quita? Y se van, y estando allá tirados en las playas blancas de Cancún, está pensando: oye, viejita, ¿ya está liquidado el refrigerador, ¿verdad? No, estás atrasado. ¿Cómo? Me hubieras dicho, yo te dije. Que disfrute de vacaciones, felicidades. Digo, hermanos, no gasten más de lo que ganan. Esa fue una lección del difunto sentido común. Si ganas 5,000 pesos al mes, a ver, si tú ganas 5,000 pesos al mes, es un ejemplo, y te quieres cambiar de casa digna, conforme a un hijo del rey, amén, y resulta que la casa renta 4,000 pesos, ¿la rentarían sí o no? No, claro, ahorita el sentido común está como resucitando, ¿no? Está así como queriendo, no, di que no, claro. Ahora, quiero que noten algo, respondieron casi automáticamente. ¿Se dieron cuenta de eso? Yo le dije, ¿sí o no? ¡No! Todavía no acababa y ya gritaron todos, ¡no! Claro. Bueno, aquí hay dos cosas. O quieres sacar la cabecita del sentido común, o lo tienen funcionando. La pregunta es, ¿por qué algunos sí lo hacen? ¿Por qué algunos sí lo hacen? ¿Por qué se endeudan con pagos mensuales que exceden lo que ganan? Bueno, ya hablaré un poquito más de eso más adelante. Pero Roboam le fue mal, hermanos. ¿Cómo quieren que les vaya? ¿Bien o mal? Fíjense que Jesús apeló muchísimas veces al sentido común de las personas. Vamos a ver unos ejemplos rápido. Por ejemplo, en Mateo 5:14, en la versión, en lenguaje sencillo, se lee así: ustedes son la luz que alumbra al mundo, o ustedes son la luz del mundo. Una ciudad que está en un monte no se puede esconder, es imposible. Pero miren en el versículo 15 cómo apela al sentido común para dejarnos una lección espiritual. Dice, nadie.
Nadie. Absolutamente nadie, porque Jesús da por entendido, o por, sí, da por un hecho que todos los seres humanos tenemos, aunque sea un gramo de sentido común. Dice Jesús, nadie enciende una lámpara y la pone debajo de un cesto. Ahora, hay que tomar en cuenta que las lámparas de aquel tiempo no son como las de ahora, Las lámparas se encendían con aceite y una mecha en aquel tiempo. Y si no te cuidabas, podías quemar tu casa. Entonces, fíjate la lógica de Jesús. Fíjate lo razonable de su propuesta. Y dice, nadie enciende lumbre en su lámpara y la pone debajo de un cesto. Hay una versión que dice debajo de una caja o de un cajón. Ahora, ¿han sabido de algún incendio, de alguien que prendió su veladora, estaba la cortina aquí y la puso aquí abajo? Un montón de veces. Aquí Jesús está apelando al sentido común que todos los seres humanos tenemos. Y Él está hablando a sus seguidores. Nadie enciende una lámpara y la pone abajo, nadie, dice. Sino que la pone encima de una mesa para que ilumine a todos en la casa. Eso es lo lógico, ¿no? Lo razonable. Nadie hace una tontería, aunque muchos lo hacen, como la señora que dejó al bebé ahí. O como la que se subió a la mesa con la que juega su niña para tirarse un clavado a la alberca. Dice el versículo 16, asimismo, o sea, de esa manera, con ese entendimiento, dice, ustedes deben ser luz para los demás, de tal manera que todos puedan ver sus buenas obras y dar honra a Dios que está en los cielos. O sea, que los demás vean que somos gente, que no somos fanáticos ignorantes. ¿Me entienden? ¿Cuál es el concepto que la gente de afuera tiene de los cristianos? Es un montón de ignorantes. Eso no se sabe ni comportar. Una vez, dicen, así las cuentan, ¿verdad? Yo fui y era un revolcadero y un gritadero por todos lados. No se les entendía nada. Parecía un manicomio, un montón de locos, todos esos. Y a veces tienen razón. Falta el sentido común. Una vez estaba yo predicando, había un evento, había otros predicadores. El que predicó antes que yo empezó, fue el primero. Entonces, hermanos, abran su Biblia en Primera de Reyes, les voy a hablar de Roboam. Entonces dice, abran su Biblia en Primera de Reyes. Entonces era una conferencia para pastores. Y todavía no termino de decir Primera de Reyes capítulo 2 y ya estaba un pastor, ¡gloria a Dios! ¡Aleluya! Y todos, ¡ay, híjole! Man. Ya nomás, yo vi que le hizo así, ¿verdad? Y ya, leía una frase, ¡aleluya! ¡Gloria! Híjole, pues todos los que estaban ahí alrededor, pues así como que, ¡ay, este pastor! No, pues, quién sabe cómo aguantó. Y entonces cuando a mí me tocó, dije, híjole, yo no puedo predicar con esa gritería. Pues es que no es propio, digo, hay un tiempo para gritar. Yo le dije, Señor, dame sabiduría para, a ver cómo le digo, para que no se ofenda. Y estaba yo luchando con eso y bueno, yo les voy a hablar de esto. Y yo dije, ay, Señor, ayúdame, Señor. Y en eso, la voz del Espíritu Santo me dijo, le vas a decir esto, así bien clarito. Hay tiempo para todo, y me trae la palabra. Hay tiempo para reír, tiempo para llorar, tiempo para dormir, tiempo para estar despierto, tiempo para comer, tiempo para ayunar. Hay tiempo para todo según el orden y la circunstancia donde estés. Entonces yo dije, ay, gracias, Señor, de la que me sacaste, porque luego los corrige uno y se ofenden. Entonces yo le dije, hermanos, miren, y bueno, no, finalmente el pastor dice, tiene razón, hermano, perdón, y ya no gritó. Es como si ahorita yo estoy hablando
Estoy predicando, estoy enseñando y alguien está. Nada que ver. ¿Me explico? Absolutamente nada que ver. Está fuera de orden. Digo, pero el sentido común te ubica. Hagas lo que hagas. Te centra, te hace razonar con inteligencia y dices, no, a ver, espérame, eso no es propio. ¿O no? Qué bueno está el tema, ¿a poco no? Otro ejemplo de Jesús, mira, en Mateo 5:43, dice, oísteis que fue dicho, así les enseñaron, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, en otras palabras, esto tiene que cambiar en mis seguidores. ¿Cuántos son seguidores de Jesús? Pero así vivías, amando a los que te amaban y aborreciendo a tus enemigos. Pero el que quiera seguirme va a tener que cambiar su manera. Aquí cambian las cosas. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Eso, para el razonamiento puramente humano, choca con el razonamiento de Dios, ¿sí o no? Pero a fin de cuentas, creo que Dios es el que tiene la razón. ¿Por qué? Porque el que está amargado, resentido, enojado contra alguien comete muchas torpezas. Hay quien incluso ha asesinado, quitado la vida a un semejante por una situación así, de enemistad. Y los homicidas se van a ir al infierno, dice la Biblia. Entonces la enseñanza de Jesús es de un nivel súper alto. Ora por los que te maldicen. En otra parte la Biblia dice, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Así como Dios nos dio a nosotros de beber siendo sus enemigos antes de recibirlo en nuestro corazón. Y luego sigue diciendo en el versículo 45, hagan esto para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. ¿Ven la equidad de Dios? Hace llover sobre justos e injustos. Hace salir el sol sobre malos y buenos. Hay cosas en las cuales Dios es totalmente igualitario. Bendice al malo y bendice al bueno. Aquí en lo que sigue es donde Jesús apela a la razón, al sentido común, y les dice, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? La respuesta es, pues ninguna. Y Jesús, de manera bien sabia, con una pregunta les contesta, ¿no hacen también lo mismo los publicanos? O sea, los publicanos aquí simboliza a los pecadores así grotescos, así desvergonzados, ladrones, habladores, blasfemas, maldicientes. Eso simboliza el publicano en la Biblia. Dice, pues se han fijado que los publicanos aman a sus hijos, aman a los que los aman, pero ¿cuál es la diferencia? Y luego en el versículo 47 dice, y si saludáis a vuestros hermanos solamente, o sea, a los que te caen bien, a los que no, pues les tuerces la boca. Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, dice, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Los gentiles aquí son los paganos. ¿No hacen lo mismo ellos? Ellos aman a los que los aman. ¿Están notando cómo Jesús está apelando al raciocinio que va bien ligado, obviamente, con la razón y el sentido común? Entonces, lo que está queriendo decir Jesús aquí es, ustedes tienen que ser diferentes. No pueden decir que son mis discípulos si ustedes siguen odiando al que los odia. Se vengan del que los ofendió.
No, así no va conmigo. Pero él apela a la razón. ¿Lo alcanzan a ver, sí o no? Sencillo. O aquel ejemplo cuando les dice Jesús, Mateo 6:23, en la versión Dios habla hoy, respecto al afán, ¿de qué comeremos? ¿Qué vestir? Dice, ¿quién de ustedes, por más que se preocupe, puede añadir algo a su estatura? En la versión Reina Valera dice, ¿quién de ustedes, por más que se afane, podrá añadir a su estatura un codo? O sea, una medida, un codo se medía de aquí a aquí, que era más o menos 45 centímetros. Esa es una medida de aquellos tiempos. Dice, o sea, tú te afanas por crecer, ¿a poco nada más porque te preocupas por crecer un poco tu estatura, vas a crecer 45 centímetros? Es imposible, eso no sucede, no existe eso. Y luego, o sea, apelando a la razón, para que ellos se ubiquen y no se afanen en demasía por aquellas cosas que el Padre, nuestro Dios, nuestro Señor, sabe que tenemos necesidad, y luego les dice, no se afanen. Miren, ¿han visto las aves del cielo? Dios las alimenta. Ustedes valen más que las aves. ¿Han visto las flores del campo? Aún y Salomón se vistió como esos lirios. Pues si Dios viste así a las flores del campo, ¿no va a hacer más con ustedes? O sea, todo esto apelaba al sentido común, espiritual también, para decir, pues sí es cierto, ¿verdad? Porque muchos por el afán se olvidan de lo que realmente vale en esta vida y que trasciende. Por el afán de tener una mejor casa, mejores bienes, cosas materiales, se olvidan de Dios. Eso es lo que Jesús quería decir. Pero él apelaba a la razón, a que la gente pensara. Y hablando de pensar, vamos a Lucas 14:28, que son los versículos que leímos al principio. Voy a leer Lucas 14:28. Dice, si alguno de ustedes quiere construir una torre, aquí podemos nosotros intercambiar, quiere construir su casa o un edificio, qué sé yo. Fíjate la sabiduría de Jesús, cómo apela al sentido común mínimo, así elemental. Dice, si alguno de ustedes quiere construir una torre, ahora imagínense los que lo escuchaban ahí, porque todos tienen proyectos, seguramente que hay gente que tiene proyectos. A ver, si alguno de ustedes quiere construir una torre, yo me imagino a Jesús haciéndole algo así como, ¿alguien quiere construir una torre? ¿Qué es lo que primero hace el que quiere construir una torre? Pregunta Jesús. Y luego él mismo responde con una palabra bien interesante. Pues se sienta a pensar cuánto va a costarle. Ese pues me gusta. Así como diciendo, pues va a ser algo razonable, lo lógico, lo mínimamente sabio. ¿Qué va a hacer? Pues se sienta a pensar cuánto va a costarle para ver si tiene suficiente dinero. Oiga, arquitecto, ¿cuánto me sale la casa? En $1,000,000. Tengo 1,200,000. No, pues adelante. Pero, pues tengo 300,000 y me sale, bueno, pero le puedo construir, dice el arquitecto, una de 500,000 y bueno, usted mientras yo estoy construyendo, usted va juntando. No, pero yo por fe quiero la de 1,000,000. Pues es que mire, he visto a muchos, el arquitecto o el ingeniero explicando, es que mire, he visto a muchos que se emocionan construyendo y a veces no miden las cosas y no presupuestan conforme a lo que tienen y se quedan a la mitad y a veces terminan vendiendo, malbaratando el terreno y la obra negra que nunca terminó. No, pero yo soy hijo del rey. No, pues yo tengo fe. La típica, ¿no? No, Jesús dice algo que apela al sentido común. Bueno, pues se sienta y calcula los gastos, dice la Reina Valera. O sea, ¿cuánto le va a costar? Pregunta,
¿Ya calculó los gastos ahora que usted ha pensado comprar un auto más nuevo o nuevo? ¿Ya calculó los gastos? Cuando terminó la primera reunión en la mañana, se me acercó alguien y dijo: ¡y pastor, llegó tarde el mensaje! Y yo le dije: no, pues ya me imagino. ¿Y por dónde fue el asunto? Y dice: pues con lo de las vacaciones. O sea, que se endeudó. Bueno, pues que Dios te ayude. Pues sí nos ayuda, ¿sí o no? A pesar de nuestras torpezas y errores, Dios es bien misericordioso y paciente. Pero oigan, después de que te saque de ahí, aprende. Y siéntate y calcula. Pero es que a mí los números nunca se me dieron. Yo odio los números. Bueno, déjeme contarle, aquí hubo un hermano, en casa de Dios, duró muchos años, como casi 30 años aquí. Murió hace como 5 años, 4 o 5 años. Este hermano no sabía leer ni escribir. Ay, ¿qué les parece? Y era rico. Tenía un montón de propiedades. Una vez platicando con él tenía unos negocios bien prósperos, bodegas en el mercado de abastos, imagínense. No crea que bodeguitas, no, llegaban trailers, hermano. Entonces un día platicando con él, yo no sabía que él no sabía leer ni escribir, yo no sabía. Y ahí en la plática salió: no, mira, mijo, dice, yo firmo con mi huella digital. Él era de pueblo, gente sencilla. ¿Cómo que? Entonces su esposa dice: ay, hermano, es que él, mire, él no sabe leer ni escribir. No, pues me intrigó. Y dije: oiga, a ver, no sabe leer ni escribir y su negocio tiene que ver con números, ¿o no? Le dije: ¿cómo le hizo, hermano? Dice: mira, yo inventé con mi propio entendimiento, ay, Dios me dio a entender, cuando él era joven, que empezó en una cajita donde meten los jitomates a vender kilitos de jitomate y terminó vendiendo trailers de jitomates. Y dice: pues yo nada más preguntaba, ¿y este de cómo es? Pues esto, y mi esposa me explicaba. Y le dije: ¿nunca le dio por aprender? No, es que a mí no se me daba. Gente sencilla. Hermano, manejó todo un negocio próspero. Y entonces, ¿cómo hacen los negocios? Bueno, dice, ahora con el Señor, pues más trucha yo, dice. A ver, explíqueme, cuénteme. No, pues es que a veces hay trueques, hay cambios, pues que te doy de esta fruta y tú me das de esto. Entonces, pues que te doy 3 trailers de esto, tú dame 4 de esto. A ver, no, espérame. Esto equivale a esto, y esto, no, me quieres ver la cara. Más de uno se quiso pasar de listo. Este viejito no sabe contar, pero si era buenísimo. ¿Cómo le hizo? El puro sentido común lo sacó adelante. ¿Cuántos de ustedes saben leer y escribir? Hijo, ¿cómo me hubiera gustado que el hermano estuviera aquí? Sí lo pasaba para que nos diera unos consejitos ahí de esos. Impresionante, hermanos, la verdad, impresionante. Y generoso el hombre, generoso. Dios lo bendijo mucho. Pero volvamos aquí con el que apeló al sentido común. Pues se sienta para pensar cuánto va a costarle, para ver si tiene suficiente dinero. Porque dice el versículo 29, si empieza a construir la torre y después no tiene dinero para terminarla, la gente se burlará de él. Todo el mundo le dirá: ¡qué tonto eres! Fíjese, así dice esa versión. Oye, ¿cuánto ganas? No, pues tanto. ¿Y cómo te pusiste a comprar eso, a construir eso? ¿Qué? Y la esposa: te lo dije, ¿ya ves? Te dije. ¡Ay, ya cállate! La típica, ¿no? ¡Qué tonto eres! Dice, empezaste a construir la torre y ahora no puedes terminarla.
te faltó sentido común. Pero mira, en el versículo 31 Jesús pone otro ejemplo. Como que quizás él notó como que no les caía el 20, así como que, y dijo, ahí les va otro. ¿Qué hace un rey? Les pregunta Jesús. ¿Qué hace un rey que solo tiene 10,000 soldados? A ver, ¿qué hace un rey que solo tiene 10,000 soldados? Todos oyéndolo. Para defenderse de otro rey que lo va a atacar con 20,000. Lo dobla en número. No solo en número, en armamento. ¿Sí? El ejército de 10,000, pues trae sus R-15, pero los otros traen automáticos. Y los otros traen semiautomáticos. Y aparte de eso, calibres gruesos, calibres 50, tanques con cañones 9 milímetros, qué sé yo. O sea, por todos lados donde lo veas, mejor armados y aparte nos doblan. A ver, ¿qué hace un rey? Y Jesús responde, primero tendrá que ver, analizar si puede ganar la batalla con solo 10,000 soldados. Notan que no dijo que por fe lo haga. ¿Verdad que no dice? Mire, como nos enseñaba nuestro amado hermano Pablo Hunter, nuestro pastor de toda la vida, él decía, hermanos, hay cosas que se solucionan con fe y otras con sabiduría. Y esto no es de fe, es de sabiduría, de sentido común. ¿De qué es? Sentido común. Dice Jesús, primero tendrá que ver si puede ganar la batalla con solo 10,000 soldados. Se va a sentar y va a decir, híjole, no, nos doblan así. Es claro, ha habido guerras, honrosas excepciones, pero no es lo común. Lo común es que está más armado, más preparado, mejores armas, mejor tecnología, gana la guerra. Si no, pregúntenle a los Estados Unidos. Bueno, el rey se siente y dice, no voy a exponer a 10,000 soldados. Y comienza a razonar, no, 10,000 soldados tienen esposa, tienen hijos. Por un orgullo patriotero no los voy a mandar al paredón, a que sean carne de cañón. Empieza a pensar con sentido común y dice, no los voy a arriesgar, no. Pero no va a faltar el que diga, no, prefiero morir, ofrendar mi vida. Así dicen algunos. Y morir que ser esclavo. Suena bien tremendo, ¿verdad? No, ¿cómo? Preferir morir con la frente en alto, aunque sus esposas se queden sin el sostén de la casa y sus hijos crezcan sin padre. Cálmate, no seas tan patriotero. Patriotero es una exageración del patriotismo, o sea que es como el fanatismo, pero en relación con, ¡ay, mi México querido! Bueno, si quieres México, no hagas tranzas. Así de simple. No, ¡ay, México! El otro día estaba viendo un programa, también veo programas de fútbol, lo que soy normal, pero en su momento todo. Estaba viendo un programa que hicieron una pregunta a todos los que ven ese programa, ¿no? Que es el Fox Sport. Entonces decía, ¿usted cree que México puede ser campeón en el próximo mundial? Voten. ¿Lo van a creer, hermanos? Que hay gente que cree que sí. O sea, eso raya, fíjense bien, en lo ilógico. Bueno, dejo de ser pastor, fíjese, de ese tamaño, dejo de ser pastor si México es campeón. Es que usted es bien pesimista. No, hermano, no hay que confundir la gimnasia con la magnesia. Lo que pasa es que somos con esa tendencia al triunfalismo, pero no nos ubicamos, hermanos. Cuando le preguntaron a un jugador de la selección mexicana, ¿tú crees que podemos ser campeones?
Uno dijo, claro que sí podemos para competir, que no sé qué, y que hay que la mentalidad, y toda la vida han dicho lo mismo, pero son borrachos. ¿Cómo un deportista de alta competición se emborracha una noche antes de partidos importantes? Pues solo los mexicanos y uno que otro por ahí. Da vergüenza, la verdad. Entonces, con el mínimo sentido, como tú dices, bueno, ese dijo, no, sí, pero otro dijo, bueno, yo quiero ser campeón, haré mi mejor esfuerzo. Si lo logro, será un gran logro, pero por mí no va a quedar. Digo, es muy distinto. ¿Sí o no? Ubiquémonos, hermanos. El sentido común nos ayuda. Bueno, dice, volviendo al rey que está con sus 10,000 soldados, analiza la situación, dice el 32, y si ve que no puede ganar, aprovecha que el otro rey todavía está lejos y manda mensajeros a pedir paz. No, mira, mejor quiero hacer una negociación contigo de paz. Mira, y empieza a negociar con sabiduría. Mira, aunque nos pudieran extinguir 10,000, pero 3,000 de los tuyos sí nos llevamos. Entonces, mira, tú te quedas con tus 3,000, yo me quedo con los que queden con vida, pero mejor que cada quien se quede. ¿Cómo ves? Mira, ¿por qué no vamos negociando? ¿Por qué no? O sea, sabiduría, sentido común. Amén, hermanos. Yo creo que esto abona para nuestro crecimiento. Y créanmelo, hermanos, que tendremos una vida mejor. ¿Por qué? Porque la sabiduría con la que vas a alimentar tu sentido común, pues te va a ayudar a hacer los negocios con sabiduría, a tratar a tu esposa con sentido común. Una vez se me acercaba, eran pastores ellos. Dice, oye Chuy, dice él, oye Chuy, pues aquí con insistencia de mi esposa, me dice, te queremos pedir un consejo. Mira, yo ya sé lo que me vas a decir, yo sé que vas a estar de mi lado, vas a apoyar mi postura, pero pues ¿para qué? Para que ya se aplaque, así. Entonces yo le dije, bueno, ¿qué asunto traen? Y dice ella, pues mira pastor, no, que él te diga, ¿qué es lo que hace? Bueno, mira, lo que yo hago, tú sabes, yo soy pastor y aconsejo y todo. Dice, y pues a mí me ha dado últimamente, pues por aconsejar a los hermanos, los cito en el Talks o en Sanborns, allí con un cafecito, algo informal, y ahí los aconsejo. Pues suena bien, ¿no? Un cafecito y ahí aconsejando, suena bien. Dice, sí, pero dile a quién aconsejas. Bueno, mira, lo que pasa es que ella está insegura y se siente un poco celosa. ¿Por qué? Yo le pregunté, dice, pues es que aconseja él solo ahí en un restaurante a mujeres solas que no tienen esposo, o que son viudas, o que por alguna razón están solas. Y el pastor me miraba así como diciendo, ya, aplácala, yo sé que vas a estar, ok, hay que bendecir al pueblo de Dios. Entonces yo lo miré, le dije, pues fíjate que ella tiene razón. Y ella dice, ¿ves? ¿Cómo? Le digo, sí, mira, por sentido común, no va a faltar quien de la congregación pase por allí y resulta que la hermanita que la abandonó el marido, que está sola o que tiene un problema, quedó viuda, qué sé yo, y está atractiva, pero ella no tiene ninguna intención contigo, ni tú con ella, mala, pero está llorando porque le duele haber perdido el marido o porque quiere casarse y no ha encontrado. Entonces tú, déjeme orar por usted. Entonces tú le pones la mano y ella se empieza a acurrucar. Pasa la hermanita de esas que tienen el don de dispersar, de hablar. Mira, te lo aseguro que toda la congregación te va a tachar de un hombre inmoral. ¿Sí o no?
Le dije, te falta sentido común. No le gustó al pastor. Ella tiene razón y tenía razón. ¿Sí o no? Les puedo poner 20,000 ejemplos, hermanos. Pero ¿qué les parece si le pedimos al Señor, le clamamos, como dice ahí, pide a gritos entendimiento, que nos ubiquemos? ¿Quieren hacerlo? Pónganse de pie, oremos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos formaste, nos hiciste, pusiste tantas cosas dentro de esta maravilla que es el cuerpo humano. Pusiste la voluntad, nuestra alma, nuestras emociones, tantas cosas, y entre todo eso pusiste lo que nosotros definimos como sentido común. Esa cosa que está allá dentro de nosotros, que tiene una vocecita que nos insinúa lo que es recto y lo que no es recto, lo que es justo y lo que es injusto, y que nos hace ir acumulando experiencias de cómo debo de hacer las cosas, hasta para cortar con un cuchillo. El sentido común te dice, no, pon tu mano a un lado y entonces corta, no la pongas enfrente porque te vas a cortar. Tantas cosas, Señor. Pero en el caso de nosotros, tus hijos, tenemos una ventaja, un privilegio, que eso que pusiste en común en todos los seres humanos, nosotros ahora lo podemos alimentar con tu sabiduría, con tu inteligencia. Y en este momento, Señor, clamamos por entendimiento. Entendimiento para dirigir la familia, cómo tratar con mis hijos que están creciendo, con el que está rebelde. Ayúdame, Señor, a saber cómo hablarle las cosas en el momento propicio, no soltar así nada más. Oh, Señor, hay tantas cosas que necesitamos, pero queremos que nuestro sentido común funcione y esté latente, sensible. Por eso clamamos a tu sabiduría, Señor, a la inteligencia, a la prudencia, al discernimiento. Gracias, Señor, porque tú harás de cada uno de nosotros hombres sabios, mujeres sabias, jóvenes sabios, que a pesar de que los distingue la insensatez y la precipitación, ellos puedan ser reflexivos. Y aunque sean jóvenes, pueden llegar a pensar como un José, que a los 17 años, en plena juventud, se negó a acostarse con una mujer hermosa que era casada. O un Daniel que tenía 16 años y decidió en su corazón no contaminarse con la comida del rey pagano. Tantos ejemplos en la Biblia. Jesús mismo, cuando fue un adolescente, crecía en estatura y en sabiduría para con Dios y los hombres. Señor, gracias por el tesoro que tú estás abriendo para nosotros en esta tarde. Lo asimilamos y lo retenemos en el nombre de Jesucristo. Muchas gracias, Señor. Amén. Que Dios les bendiga a todos.